Hola amigos, bueno, grabo esto a solicitud de un par de amigos y otros jóvenes que noto que tienen algunas consultas o que no se han involucrado o se piensan involucrar con el nuevo reglamento, ¿no? De la norma sísmica de Managua, ¿no? Entonces, esto realmente son apuntes, ya van a ver que inclusive están hechos a mano, ¿no? De consideraciones, consejos, con un par de ejemplos de cómo calcular el coeficiente sísmico, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de lo más típico y común, ¿no? Una vivienda de mampostería que puede ser, bueno, confinada o reforzada. En este caso está hecho como un ejemplo de mampostería confinada. Eh, si es de mampostería confinada, pues el parámetro importante aquí es cuál es el periodo o lo que consideramos como el periodo fundamental de la estructura que o existen ecuaciones aproximadas o, como está bastante de moda ahora, ¿no? Modelar en 3D las estructuras, pues estas nos dan un periodo que se supone más exacto, ¿no? En general, las estructuras de mampostería, pues, son bastante rígidas, así que inclusive estructuras de un piso pueden andar en punto un segundo o inclusive menos, si son casas que cumplen con una buena densidad de paredes de mampostería. Inclusive casas de dos pisos, algunas son bastante rígidas, andan por periodos de punto uno, punto 15, ni siquiera llegan a punto 2, ¿no? Segundos. Recordemos que el reglamento está hecho para la zona central de Managua. En general, las viviendas pues son de ocupación normal, ¿verdad? Eso es categoría de riesgo 2. Tenemos mayormente, o para este ejemplo, ¿verdad? Un suelo rígido. Y las aceleraciones, ya vamos a checar de dónde nos salen todo el resto de los parámetros, ¿no? Eh, si estamos en la zona 4, que es básicamente todo el Pacífico y o Managua, pues tenemos aceleraciones a sub-cero prácticamente siempre mayores de 0,31, ¿no? Eh, con esto y con la categoría de riesgo que ya definimos, que es una estructura de categoría de riesgo 2, el factor de importancia es 1, ¿no? Y con todos estos parámetros que ya sabemos que eh, la aceleración del terreno en roca, ¿no? Nos va a dar mayor de 0,3, que la categoría de riesgo 1 o 2, casi siempre 2 para las estructuras convencionales, ¿no? Nos dan o se asigna algo que se llama categoría de diseño sísmico y en este caso prácticamente siempre vamos a caer en la letra D, ¿no? Solo un tips que les quería mencionar o un comentario es que hay que estar claro que la nueva norma mm, del 2022 nos dice que para mampostería confinada continúa siendo válida la MP 001 del 2017, pero que para mampostería reforzada, hay que tener cuidado con eso, ¿no? La norma válida de referencia es la TMS 402, que antes era la 6530, ¿no? Y esa es la norma de mampostería norteamericana reforzada, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado, porque no deberíamos estar ocupando, por ejemplo, en mampostería reforzada, el famoso F'M, ¿no? Que es 45. Eso se queda únicamente para mampostería confinada. Y eso tiene su explicación lógica, ¿no? De dónde sale de ese F'M y por qué aplica solo para mampostería confinada. Realmente ha sido un error tomar esos valores para mampostería reforzada. Luego de que, ok, ya escogimos que es una vivienda categoría 2, ocupación normal, ¿no? Eh, Toca luego ver qué sistema estructural es el que estoy ocupando, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a considerar muros que toman
tanto cargas laterales como gravitacionales, y eso es la definición de muros de carga. Si ustedes buscan la nota al pie de página de la tabla mostrada del reglamento, ahí lo van a ver. Esa misma tabla, de forma ampliada, tiene un coeficiente de modificación de respuesta R de 3, y esto es exactamente lo mismo que teníamos con el reglamento del 2007, ¿no? Recuerden que el coeficiente de modificación de respuesta R de la normativa del 2022 equivale al omega Q de la normativa del 2007, es decir, lo que tenemos como denominador, por ejemplo, en la ecuación del coeficiente sísmico. Antes teníamos omega 2 y Q 1.5, pues eso nos da 3. Y con la nueva normativa, R es 3, ¿sí? Ok. Luego, la nueva norma, ok, ¿verdad? Tiene un conjunto de 4 intervalos, ¿sí? Esto es para armar los valores de las ordenadas del espectro de respuesta, ¿no? Estos intervalos están en función de que conozcamos, ya sea de forma aproximada o por experiencia o porque tenemos un modelo estructural, el periodo, ¿verdad? Fundamental de aproximado de esta estructura, ¿no? Que estamos analizando. Entonces tenemos esos 4 intervalos para el espectro de respuesta. Por eso es que, de hecho, la presentación aquí yo eh, tenía eso como un dato dado, ¿no? Vamos a tener un periodo estructural fundamental de 0.15 segundos, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos 4 intervalos son los que nos sirven para construir el espectro normalizado de respuesta elástica, ¿no? ¿Ok? Eh, necesitamos conocer la aceleración a sub cero, ¿verdad? Y otros parámetros que ya los vamos a platicar. Eh, solo por mostrarles así un par de ejemplos que me encontré de proyectos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de arriba, fíjense que tenemos una residencia con una gran densidad de paredes, ¿no? Una buena cantidad de paredes, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, y es una estructura muy rígida, ¿no? Tenemos un periodo de 0.02 segundos prácticamente, ¿no? Y de 2 niveles. Y la figura de abajo tenemos una estructura de un nivel, ¿verdad? Sin embargo, por tener un ambiente grande, el modo 1 para esa residencia, a pesar que es de un nivel, es mayor que para una estructura con una gran densidad de paredes, aunque sea de 2 niveles, ¿no? Pero aquí básicamente tenemos que manejar que estructuras de un piso, 2 pisos, 3 pisos, siempre vamos a caer en la meseta del espectro. Ok. En la ecuación anterior, para construir el espectro, notemos que están en función siempre de, ok, todo está en función del periodo de la estructura, ¿verdad? En diversos intervalos. Esos intervalos están dados en función de unos factores de modificación para el parámetro T sub B, T sub C o T sub D, ¿no? Entonces, esos valores son constantes, están dados en la normativa. Para T sub B 0.05 segundos, para T sub C 0.3 segundos. Estos me marcan básicamente la meseta del espectro, y T sub D de 2 segundos. El valor de A sub 0 ya modificado, fíjense bien, por la influencia del suelo, es decir, fue un factor de amplificación sísmica, y por el factor de importancia, que casi siempre uno, ¿no? Eh, debemos de realizar ese cálculo, y los otros parámetros son valores constantes, beta 2.4, P.8 y Q 2.2. Si ustedes se fijan con todos esos valores, es que construimos el espectro de respuesta elástico, ¿no? Quiero que noten sí, ok, aquello era del espectro de respuesta, pero siempre debemos de calcular un coeficiente sísmico. Eh,
tienen que manejar que este nuevo reglamento del 2022 nos dice que el cortante dinámico, ¿verdad?, debe ser siempre igual al 100% del cortante estático. El reglamento del 2007 nos daba la ventaja de que el cortante dinámico podía ser el 80% del cortante estático. Ahora no, ahora prácticamente estamos con mayor razón obligados a calcular siempre los coeficientes sísmicos estáticos para calcular el cortante, y luego cuando hagamos el análisis modal, pues asegurarnos de que el cortante dinámico sea igual al 100% del cortante estático. Si no es el mismo, pues hay que escalar el espectro, ¿no? Entonces, para calcular el coeficiente sísmico, ¿sí?, el C sub S, fíjense que también está en función del periodo. Fíjense lo importante que es tener idea de cuál es el periodo fundamental de la estructura. Y para el coeficiente sísmico nos vamos a ubicar entre intervalos. Eso sí, quiero que noten algo. Aquí hay unos errores de redacción, ¿no? Por ejemplo, no es F sub S multiplicado por T sub C, es eh, F mayúscula por S mayúscula sub T sub C, ¿no? Esos son parámetros que están definidos en el reglamento. Déjenme ver si tengo la imagen por acá. Eh, no lo tengo, pero bueno, ya se los muestro. Pero quiero que manejen, ¿no?, que hay un par de errores de digitalización, igual por acá, ¿no? El F sub S debe ser, este F sub S es y debe leerse siempre en todos los casos como Fs sub T sub C, y por acá también, ¿no? Ok, entonces lo que yo les muestro aquí a la derecha, ¿verdad?, es la fórmula con esa corrección, digamos, en la escritura de las ecuaciones. Eh, bueno, ese es el artículo o la ecuación 821, ¿no? Y el cálculo del coeficiente sísmico en la 822. Entonces, con esos parámetros y la ecuación del coeficiente sísmico, si recordamos, teníamos que el periodo de la casa de mampostería es de 0.15 segundos. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en cuáles de los tres intervalos estamos. Si ese periodo es mayor que, si estoy entre 0 y FSTC por T sub C, ¿verdad? En este caso es entre 0 y FSTC por TC. FST sub C es una constante, es 5 tercios, multiplicado por el periodo T sub C. Vamos a ver si puedo entrar al reglamento de manera rápida para mostrarles esa tabla de esos factores que modifican esos puntos del espectro. Vamos a ver. Okay. Ok, bueno, el factor de amplificación del tipo de suelo, o F a sub S, es 1.4 siempre para una zona sísmica de, bueno, en función del tipo de suelo y la zona sísmica Z4. Y aquí están los parámetros de ajuste espectral que les decía, ¿no? Recuerden que estamos en una clasificación de sitio D, entonces el factor de ajuste espectral para T sub B y para T sub C realmente son constantes, ¿no? 5 tercios y 2, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Podemos ver que aquí está el 5 tercios, ¿verdad? Y el 2, bueno, ya vemos, vamos en orden. Entonces 0 menor o igual que 0.15 menor o igual que 5 tercios de 0.3. Eso me da 0.5 segundos. Entonces en este caso ese es el intervalo que tengo. Porque el siguiente intervalo va a ir entre 0.5 segundos
y 2 segundos. Y entonces en ese caso no estoy en el segundo intervalo, mucho menos que esté en el tercer intervalo, ¿no? Entonces, al ubicarnos correctamente en este intervalo, pues ya podemos eh, calcular debidamente el coeficiente sísmico, que es con la ecuación más sencilla que existe, que consiste únicamente en multiplicar beta por A sub 0 por el factor de modificación de respuesta, ¿no? Eso es lo que tenemos en la ecuación. Recuerden que beta era constante, 2.4. La A sub 0 para Managua, bueno, anda entre 0.32, 33. En este caso yo tomé el máximo que aparece, 0.37. El factor de amplificación según el tipo de suelo 1.40, el factor de importancia 1 y dividido entre R que es 3, ¿no? Entonces, en este caso el coeficiente sísmico estático, ¿no?, para esta residencia de mampostería de un piso es 0.414. Esto es muy similar a cómo da con el reglamento del 2007, ¿no? Aquella que es 2.7 por A sub 0 por E centro omega Q, ¿no? Si ustedes hacen eso, vamos a encontrar un valor muy parecido a eso. Ok. Este sería un primer ejemplo de algo muy común como una estructura de mampostería. Ahora, estos periodos fundamentales no necesariamente estamos o tenemos que tomar el periodo que nos arroja un modelo en 3D de un programa, ¿no?, de un software, sino que esos periodos debemos delimitarlos, sobre todo cuando las estructuras son muy flexibles, digamos, estructuras de varios pisos o estructuras como bodega, estructuras abiertas de 2, 3 niveles, formada únicamente a base de marcos a flexión, ¿no? Esos periodos pueden ser erradamente altos y si nosotros tomamos la demanda de aceleración asociada a un periodo muy alto, pues esta demanda va a ser un valor muy bajo. Entonces, el siguiente ejemplo, ok, se me olvidaba. El coeficiente sísmico que calculamos, siempre tenemos que revisar que sea mayor que el coeficiente mínimo. Existe un coeficiente mínimo que únicamente consiste en multiplicar el 5 tercios por beta por la aceleración, ¿verdad?, dividido entre 2 veces el, el coeficiente de reducción. Entonces el coeficiente mínimo es 0.35. Nosotros debemos de tomar el mayor de los dos coeficientes. Si aquí no hubiera un valor menor que el coeficiente mínimo, pues estamos obligados a tomar ese coeficiente mínimo. El siguiente ejercicio puede ser suponer, ¿verdad?, una bodega, por ejemplo, de 2 niveles con una altura de 12.25 metros. Eh, Vamos a suponer que la solución, ¿verdad?, por tomar un parámetro, va a ser marcos de acero, o podemos tener dos posibles tipologías. Una es marcos de acero resistentes a momento, que es lo que tenemos por acá, a la derecha, ¿no?, o marcos de acero arrastrado. Eh, Estos periodos aproximados están en la normativa. De hecho, está en el inciso 8215, bajo el título de periodo fundamental de las estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice nuestro reglamento y cualquier reglamento que nosotros debemos de tomar un periodo máximo, que va a ser el periodo aproximado multiplicado por un coeficiente C sub U de amplificación. Y el reglamento pues nos da una fórmula para el periodo aproximado, ¿no? Entonces, esta fórmula está en función de la altura de la estructura que estamos analizando, elevado a un exponente x que depende de la tipología estructural y multiplicado por un valor C sub t, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense,
Si esta fuera una estructura que vamos a resolver a base de marco resistente de momento, mi periodo T sub A es 0.537 segundos y el periodo máximo que yo puedo utilizar para encontrar la demanda de aceleración es multiplicar eso por 1,40 y me da 0.75 segundos. Si esto fuera un marco arrastrado, ¿verdad? Cambia el exponente y cambia la constante y me daría 0.48 segundos que al multiplicarlo siempre por 1,4 me daría un periodo máximo de 0.672. Esto significa que aunque si yo tengo un modelo 3D, ¿verdad? En un software y el programa me da un modelo, un periodo mayor que esto que está aquí, no puedo tomar ese periodo ni puedo alimentar directamente el programa con el espectro, porque el programa me va a asociar una demanda de aceleración muy baja, ¿no? Ok, entonces la ecuación que les decía, aquí está, ¿no? En la ecuación 824, ahí pueden ver que está en función de la altura del edificio y está en la tabla por tipología de estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí volví a pegar los resultados que tenía. Y luego, suponiendo que, ok, tomamos el valor de 0.75 segundos y que voy a resolver mi estructura con un marco de acero resistente a momento, ¿verdad? Pues repito exactamente lo mismo, lo que ya conocemos. Conozco mi periodo máximo 0.75 segundos, mi clasificación del sitio D, mis factores de modificación espectrales, ya lo vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que provienen de una tabla, tanto el 2 como el 5 tercios. Y lo que hago es entrar, eh, calcular los mismos intervalos para mi coeficiente sísmico, ¿no? Entonces, en este caso, mi periodo de 0.75 segundos es mayor que 0.5, pero menor que 2 segundos. Vamos a recordar el ejemplo anterior de la casita, cómo estábamos. En la casita anterior, al ser bastante rígida, pues estábamos entre 0 y 0.5 segundos, ¿no? Es decir, en el primer intervalo. En este caso, esta bodega, al ser más flexible, está en el segundo intervalo, ¿sí? Entre 0.5 segundos y 2 segundos. ¿Ok? Y pues luego lo que sigue es luego de ubicarnos correctamente, lo que sigue únicamente ocupar la ecuación. Aquí voy a pegar las mismas ecuaciones, ¿no? Lo único que la casita la resolvimos por aquí y esta bodega, al ser más flexible, estoy en este intervalo. Pero está en función de todos los parámetros que ya vimos, ¿no? Entonces, este coeficiente sísmico, con un R ahora de 4,5, que tiene que ver con la tipología que decidimos adoptar, marcos de acero resistentes a momento, ¿no? Fíjense, me da un coeficiente de 0,20. El resultado de esta ecuación aquí es 0,20. Y tenemos que hacer lo mismo. Me puedo quedar con ese coeficiente. Es mayor que el mínimo o es menor que el mínimo. Siempre tenemos que revisar, ¿no? Entonces el coeficiente mínimo me dice que debe ser 0,23, ¿verdad? Entonces yo debo tomar siempre el mayor de los dos valores. Si el que me da es menor que el mínimo, me quedo con el mínimo. Y luego pues vienen ya las alteraciones de este coeficiente si tengo una irregularidad y cuántas irregularidades tengo, ¿no? Pero en este caso pues esto no es parte de este breve video.